Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenos días. Y voy a comenzar leyendo una parte de la escritura que está en Filipenses 3, del 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, eso también se lo revelará Dios. Y aquí vamos a concentrarnos en una frase y en una palabra, en este pasaje que nos está dando Pablo, el apóstol Pablo. Dice, todos los que somos perfectos. ¿A quién se está refiriendo el bueno de Pablo con estas palabras? Todos los que somos perfectos. Entonces, está hablando en plural. Entonces, seremos todos los que estamos aquí, que somos perfectos. Pues algunos dirán que sí, otros dicen que no. ¿Cuál será la verdad? ¿De qué estamos hablando cuando Pablo nos está hablando de esta manera? ¿O a quién se está refiriendo Pablo? Si vemos este pasaje, está todo relacionado y comienza diciendo, no que lo haya alcanzado ya. ¿De qué está hablando? Está hablando de algo a lo cual se está acercando, pero todavía no llega ahí. Entonces, vamos a ver de qué está hablando. La palabra perfecto en griego es katartizó y en hebreo es tamam y significa completo en todos sus detalles. También significa alcanzar una meta o lograr un propósito. Entonces aquí vemos que aquella idea que podríamos tener de perfección no es exactamente lo que nos está diciendo aquí. Nosotros hablamos en nuestra cultura de perfecto, algo que no tiene ningún defecto, algo que es, pues, que no le vas a encontrar, por más que le busques, no vas a encontrar algo que está mal. Eso es algo que está perfecto, y decimos en ese sentido, y decimos bien, que solamente Dios es perfecto. Pero en el sentido original de las palabras, no es exactamente esto mismo. Nos está diciendo completo en todos sus detalles. Entonces, si tú estás haciendo, por decir algo, la esposa está escribiendo un libro, todavía no acaba. Cuando lo termine, cuando lo revise y ya lo termine, en ese momento ese libro va a ser perfecto. ¿Por qué? Ya está completo, simplemente. También significa alcanzar una meta. Entonces quiere decir que si yo me pongo una meta de, no sé, de juntar una cierta cantidad de dinero, cuando yo alcanzo esa meta, entonces ya alcancé la perfección en eso. Y también significa lograr un propósito. Y también podríamos ver un ejemplo, y sería distinto a la idea de perfección que nosotros podemos tener. Cuando está hablando la palabra, cuando está hablando Pablo acerca de esto, no está tomando en cuenta que no vayamos a tener ya ningún defecto, que vayamos a ser totalmente, pues como lo podríamos decir si usar la misma palabra, ¿no? Que ya no haya nada que se nos pueda reprochar. No lo está diciendo en ese. Lo está diciendo en el sentido de que somos completos en todos nuestros detalles. Dios ya nos hizo, ya nos completó y en ese sentido somos perfectos. No se refiere entonces ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, se refiere a una persona, a un hombre o una mujer que nunca haya pecado. Esa no es la idea
de lo que está diciendo Pablo. Y aquí podemos pensar, pues, en cualquiera de los personajes que se encuentran en la palabra. Vemos a David, un varón conforme al corazón de Dios, pero sin embargo no era perfecto en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque David hizo sus cosas, y además cosas bien tremendas. Él era asesino, por ejemplo, entre otras cosas. Moisés, pues tampoco vemos que haya sido perfecto, a pesar de que el Señor habla muy bien de él, a pesar de que él se consideró amigo de Moisés. De todos modos, el bueno de Moisés no era perfecto. Él tenía varios defectos. ¿Qué me dicen de Pedro? Pedro para nada era perfecto. Muchos nos podemos identificar con él, en que él era muy impulsivo, ¿no? Era el primero en saltar ante cualquier desafío o cualquier cuestión que planteaba el Señor Jesús, y casi siempre se equivocaba, ¿no? Decía cosas totalmente fuera de lugar. Una vez le dijo, quítate de aquí, Satanás. Entonces, el Señor Jesús le dijo así. Entonces vemos que el bueno de Pedro tampoco. Juan sería perfecto. Pues no, tampoco nos ponemos a buscar, y también hay detalles en la vida de Juan que nos hacen ver que no era una persona perfecta de ninguna manera. Y vamos a hablar entonces de este término, vamos a tratar de definirlo, y vemos que tiene varias acepciones o varios niveles, si lo queremos decir de esta forma. El primero de ellos, posicional. Respecto a la posición que tenemos, vamos a decir que todos los creyentes, todos, absolutamente todos, los que hemos confesado con nuestra boca y creído en nuestro corazón que Jesús se levantó de los muertos, todos somos perfectos. ¿Por qué? No por nuestros propios méritos, sino por la posición que vamos a tener en ese momento. En ese momento recibimos la adopción de hijos, en ese momento ya no somos como cualquier persona, como cualquier criatura de Dios, sino que ya somos apartados, somos separados. En ese momento nosotros somos dignos delante de Dios, otra vez, no por nuestros méritos, sino porque es un regalo de parte de Dios, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Vemos en Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que somos justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Hecho justo. Nos podemos presentar el día de hoy delante de nuestro Dios, delante del Padre Celestial, delante del Padre de las luces, sin vergüenza, como si nunca hubiéramos pecado, a pesar de que lo hemos hecho. ¿Y por qué es esto? Porque Dios ya no nos mira como nos miraba antes, ahora nos mira a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces digamos que no nos ve a nuestras personas, sino que ve al Señor en la cruz, pagando el precio por nuestra vida, por el rescate de todo lo malo que hicimos. Él pagó, el Señor Jesús, pagó por todos los pecados. Por lo tanto, la cuenta que tenemos delante de Dios, o que teníamos delante de Dios, quedó en ceros. Podríamos decir que anteriormente cada pecado, cada mal pensamiento, cada mala obra, cada mala palabra se iba anotando en un libro, y teníamos ahí una cuenta pendiente muy grande, y tendríamos que pagar de alguna manera, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y sin embargo, hoy podemos llegar delante de Dios, ver el saldo de nuestra cuenta y está en ceros. ¿Por qué?
Porque el Señor Jesús pagó esa cuenta por nosotros. Y la pagó con su propia vida, con su propia sangre. Entonces, por esta fe que nosotros hemos manifestado en nuestra profesión de fe, precisamente, nosotros vamos a tener entrada a la gracia. La gracia del Señor Jesús se nos va a imputar, se nos va a colocar encima de todo lo que somos. Y entonces ya no funciona como funcionaba en el Antiguo Testamento. Si nos ponemos a leer, por ejemplo, en Levítico, que es el libro que nos habla de los rituales y del sacerdocio y todo esto, el sumo sacerdote, por decir algo, hacía todo un rito de purificación para poderse poner unas vestiduras que eran santas, que eran apartadas, y nadie ni nada lo podía tocar en ese estado. Si tocaba algo, estaba contaminado. Y entonces tenía que volver a repetir el procedimiento porque ya se había contaminado. Y ya no estaba apto para hacer lo que iba a hacer, para ofrecer sacrificio o lo que fuera. ¿Por qué? Porque lo malo se imputaba a la persona del sacerdocio. En nuestro caso es exactamente al revés. A nosotros no se nos va a imputar lo malo, se nos imputa lo bueno. Entonces antes quedábamos manchados, teníamos una hoja de papel en blanco y con que le pongas un puntito, ese puntito resalta, ¿no? Entonces vemos que esa hoja ya se echó a perder por un simple punto que tiene ahí. Pues nosotros estamos exactamente al revés, porque tenemos toda nuestra vida totalmente negra y por un puntito blanco todo queda blanco. Y ya no quedamos contaminados. Ya nadie ve, bueno, ya Dios no ve lo negro. Ahora lo único que ve es ese punto blanco que el Señor Jesucristo puso sobre nuestra vida y que se extiende a todo nuestro ser. Entonces ahora resulta que nosotros somos contaminados, pero no con lo malo, sino con lo bueno. La pureza, la gracia, la virtud del Señor Jesucristo viene a nuestra vida y nos hace, en ese sentido, nos hace limpios, nos hace puros, nos hace totalmente libres de contaminación. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que si para Dios ya no hay condenación para nuestra vida, entonces ¿por qué a veces nosotros nos seguimos condenando a nosotros mismos? Esto es contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Es contrario a la obra que hizo el Señor Jesús en nuestra vida. Nosotros ya no tenemos ninguna condenación. Si Dios, que es el que juzga, no nos considera pecadores, ¿por qué nosotros seguimos haciéndolo de esa manera? Nosotros hemos pecado, sí, pero ya no somos pecadores porque hemos sido redimidos. Entonces, en cuanto a posición, nosotros somos perfectos por los méritos del Señor Jesús en la cruz. Es el primer punto. Otro punto es verlo de una manera relativa, o sea, en cuanto a la madurez que cada uno de nosotros pueda tener. Eso ya es otra cosa muy diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos encuentra en un estado y a partir de ahí empezamos a caminar, empezamos a avanzar para lograr cada vez, cada día, una mayor perfección, vamos a decir, delante de Dios ya no, pero sí delante de nosotros mismos, delante de las personas que nos están rodeando. Y aquí vemos que Dios en su buena voluntad nos capacita, nos da su Santo Espíritu
para que nos ayude, porque por nuestras propias capacidades es imposible, pero para que nos ayude a que vayamos avanzando en este proceso en el cual vamos a ir teniendo poco a poco el fruto del Espíritu, vamos a empezar a tener buenas obras, donde antes teníamos malas obras, ahora tenemos buenas obras, porque es parte de un proceso de madurez que vamos a ir teniendo. Es una obra conjunta entre nosotros, como creyentes, y el Espíritu Santo. Lo que no puedes hacer tú, el Espíritu Santo te va a ayudar para que lo logres. De manera que no nos desesperemos, que no digamos es que no estoy avanzando. Pues sí podemos avanzar porque el Espíritu Santo, Dios mismo, está con nosotros para ayudarnos en esto. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí la palabra que está usando Pablo, no se conformen, a veces le damos un sentido que no es el correcto. Decimos, no, bueno, pues si no hubo tal cosa, pues me conformo con otra. No está hablando de eso. Aquí conformar está referido a tomar la forma de conformar, ¿no? En las máquinas, hay máquinas que tienen un molde, le ponen, no sé, una placa de acero, lo que sea, y entonces mediante presión va a tomar la forma de ese. ¿Sí? Entonces en ese sentido se está conformando, y la máquina se llama una conformadora. ¿Estamos? Entonces, este es un proceso que nosotros como creyentes vamos a determinar el tiempo que queremos llevar para alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Se ve lejano? Sí. ¿Cuándo vamos a llegar? Nunca. En nuestras capacidades y en nuestra vida no vamos a llegar ahí nunca. En todos los días de nuestra vida no vamos a llegar nunca a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que no podamos tratar todos los días de acercarnos un poquito. Y de a poquito vamos logrando una diferencia, vamos haciendo que las cosas vayan cambiando. Pero esta velocidad de este proceso es enteramente de parte de cada uno de nosotros. Dios quisiera que fuera de un día para otro, pero a veces no es así. A veces seguimos arrastrando cosas, seguimos teniendo cosas complicadas, hemos tenido hábitos desde niños que pues ya en una edad adulta son difíciles de quitar. Entonces, este proceso puede ser más o menos lento, puede ser más o menos notable, pero es un proceso por el cual estamos caminando día con día. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está una buena clave. ¿Quieres aumentar la velocidad de este cambio en tu vida? Pues hay que meterle más fe. ¿Y cómo voy a meterle más fe? Por la palabra de Dios. ¿Verdad? Por esa razón, es bueno, es aconsejable que tengamos un devocional, que estemos leyendo la palabra de Dios, que estemos memorizando partes, que estemos meditando, que estemos pensando, que estemos memorizando, y que de esa manera, conforme la palabra de Dios se va haciendo carne en nosotros, nosotros vamos a ir aumentando en la fe y por lo tanto vamos a ir aumentando, mejorando en nuestra forma de vivir de esta manera. Pero esto, por supuesto, es personal. Cada quien decide qué tanto lo quiere hacer. Tenemos un propósito. Tenemos un propósito en esta vida, un propósito general, la gran comisión, si se acuerdan. Tenemos que llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Y empezando, pues con los de casa, con los que tenemos cerca, hablarles acerca de la palabra de Dios. Nosotros nada más nos corresponde hablar. El convencimiento se lo va a dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nosotros nada más lo que tenemos que hacer es hablar y de esta manera estamos contribuyendo a que el reino de Dios se extienda. Ese es el propósito general.
pero también tenemos un propósito particular. Ese ya es dependiendo de cada uno de nosotros. Dependiendo en dónde estemos, dependiendo de cuáles sean las habilidades, depende de cuáles sean las capacidades de cada quien, es que vamos a poder rendir un culto. Recordemos la parábola de los talentos, ¿no? Un hombre se va de viaje y entonces le deja a tres de sus siervos, a tres de sus trabajadores. A uno le deja 5 talentos, a otro le deja 2 y a otro le deja 1. Dice la palabra, de acuerdo a su capacidad. Y de acuerdo a esa capacidad es lo que pide como fruto, como resultado de lo que se estuvo haciendo durante el tiempo que estuvo ausente. Obviamente no le va a pedir lo mismo, no le va a pedir los 5 talentos que le dio el primero, no se lo va a pedir al que solamente le dio 1. ¿Por qué? Porque el de 5 tenía mayor capacidad que el que tenía 1. Cada uno de nosotros tenemos talentos, cada uno de nosotros tenemos habilidades, tenemos dones. Y conforme a esto, es lo que tenemos que entregarle a Dios en el momento que nos presentemos para rendir cuentas con Él. Son propósitos entonces particulares que es nuestra obligación encontrar y es nuestra obligación desarrollar. Y que todas nuestras acciones entonces vayan encaminados a lograr este propósito. Y por último, tenemos una perfección final. Una perfección de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Y esto va a ser, pues, dependiendo de cuál va a ser el caso, ¿verdad? El día de la resurrección de los muertos. Nosotros estamos considerando que no vamos a llegar a esta perfección de Dios en esta vida, pero sí nos podemos ir acercando. ¿Cuándo vamos a alcanzar esta perfección que Dios desea para nuestra vida? Pues dependiendo del caso, ¿verdad? Cuando muramos, si antes de eso es el arrebatamiento, pues dependiendo de eso, pero en ese momento vamos a alcanzar la perfección. En ese momento todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, van a tener el estado que deberían de tener. En ese momento se van a ver logrados todos los propósitos. En ese momento, todas las dudas que podemos tener en este día van a quedar resueltas. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar viendo a Dios cara a cara. ¿Qué duda podemos tener en ese? ¿Qué cosa podemos ignorar si estamos en la misma presencia de nuestro Dios? Dice Efesios 4, del 28 al 30. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quiere decir que estamos comprometidos a tener una vida mejor. El que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no miente más. El que era perezoso, ya pongas a trabajar. Cada quien, en la parte que le corresponde, nos toca dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Y no podemos decir que no podemos, porque sí podemos. Porque el Espíritu Santo está de nuestro lado. Él nos está ayudando a cumplir con este propósito. Y lo que tenías bueno, lo que sabías hacer bueno, bueno, pues ahora hazlo mejor. Si eres bueno para algo, desarrollalo. No te conformes nada más con que estás haciendo algo y lo haces bien. No, ahora trata de hacerlo excelente, ¿no? Entonces, a veces lo bueno es enemigo de lo excelente, porque nos conformamos con eso. No, tenemos que ir más allá de lo bueno. Tenemos que mejorar.
tratar de llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es difícil? Pues sí, llegar hasta allá es imposible, pero eso no quiere decir que no podamos tratar de hacerlo cada día. Debemos buscarlo, debemos anhelarlo, debemos hacer que todos nuestros esfuerzos se encaminen a lograr este propósito, en donde estemos, en el lugar donde te encuentres, en el lugar donde trabajes, en el lugar donde estudies, en el lugar donde te desarrolles, ahí vas a hacer lo excelente. Si antes hacías algo que te quedaba más o menos bien, bueno, pues ahora vamos a ver la manera de que te quede no más o menos bien, sino que te quede excelente, que sea buenísimo. Decía un pastor, no me preocupa que el día de mañana te dediques a vender tacos. Lo que me preocuparía es que no vendieras los mejores tacos de tu colonia. Entonces, lo que vayas a hacer, hazlo excelentemente bien. Y entonces, resumiendo un poco el punto, ¿somos perfectos? Sí, en cuanto a que somos hijos de Dios. La redención, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, viene a nuestra vida y nos hace parecer perfectos delante de Dios. Entonces, en cuanto a posición, somos perfectos. No hay nada que hacer. Y nosotros no hicimos nada. Todo fue por gracia. Todo fue un regalo de parte de Dios. Lo único que hacemos nosotros es creerlo y vivir de acuerdo con esa creencia. ¿Somos imperfectos en cuanto a la madurez? Por supuesto. Seguimos en el proceso de santificación que depende de cada uno de nosotros. ¿En qué parte nos encontramos? ¿Qué tan rápido estamos avanzando? Eso ya depende de cada uno porque tenemos todos los recursos del cielo para. Y vamos a ser perfectos más allá de este mundo. Cuando ya no estemos aquí, cuando ya sea que hayamos muerto o que hayamos sido arrebatados, que llegue el final de los tiempos, en ese momento vamos a ser perfectos y vamos a ver a Dios tal cual es. Ahorita nos podemos imaginar, pero ¿cómo es Dios en realidad? No lo podemos. Decía Pablo, ¿no? Que él vivió cosas que no le está permitido expresar. Y también Juan iba a escribir y le dijo, no, eso no lo escribes, eso déjalo aparte porque es para los tiempos que vienen después. ¿Qué es eso? Ni siquiera nos lo podemos imaginar, pero vamos a estar preparados para ese día, porque ese día va a llegar de una manera o de otra, unos primero, otros después, pero todos vamos a llegar a ese día. Vamos a ver. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta condición, Señor, que nos das de santidad, de ser apartados, de ser perfectos delante de ti, por la fe, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que se imputa como gracia, Señor, para cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias, Padre, porque nos das este privilegio que con nada podemos pagar y con nada, Señor, podemos comprar. Te doy muchas gracias, Padre Santo, porque estamos en el proceso. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacerlo más rápido, a que podamos avanzar más pronto, Señor, y para que podamos cada día parecernos más, llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Te doy muchas gracias porque tenemos la esperanza de que algún día te hemos de ver cara a cara, que nuestros ojos verán los tuyos. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tenemos esa confianza, esa seguridad de que nuestra vida no termina aquí, sino que aquí apenas es el comienzo de nuestro existir. Te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra, por esta confianza, por esa seguridad que pones en nuestros corazones y que por ello podemos andar cada día en esta vida que a veces las circunstancias no son
lo bueno que quisiéramos. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. El Señor nos bendiga.